Muy buenas chicas, vamos a ver este semestre. Bueno, este semestre yo les voy a impartir la clase de física 2, entonces vamos a empezar. Los primeros temas que vamos a ver acerca de los conceptos de fuerza, las leyes del movimiento de Newton. Vamos a ver un poquito sobre lo que son los tipos de movimiento también. Así que empecemos. Vamos a ver primero el concepto de fuerza. Bien. Fuerza. La acción que hace posible cambiar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de deformarlo se denomina fuerza. Cuando uno quiere utilizar, por ejemplo, golpeamos una piñata con un palo, estamos aplicando una fuerza y el resultado es que el objeto se deforma, o sea, la piñata se deforma. Golpeamos un balón, también se deforma. Al igual que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, las fuerzas son vectores, por lo que también se puede definir como magnitudes vectoriales que tienen módulo, dirección y sentido. Bien, recordemos que los vectores tienen dirección y sentido, pueden ser positivos, pueden ser negativos. El sentido puede ser a la derecha o a la izquierda. La dirección puede ser noreste, sureste, dependiendo en qué plano lo utilicemos. Puede ser en 2D, en 3D. También tienen un módulo, ¿verdad? Entonces cuando se empuja un automóvil, por ejemplo, descompuesto, este se pone en movimiento debido a la fuerza que se ejerce sobre él. De igual manera ocurre cuando un montacargas eleva un objeto. Cuando se empuja el carrito del supermercado, estamos aplicando una fuerza también. Al clavar con un martillo, aplicamos una fuerza sobre el clavo. O cuando un jugador de fútbol detiene, patea o cambia de dirección de la trayectoria de un balón. También se aplica la fuerza, como ya les había dicho. Todas estas situaciones permiten relacionar la fuerza con la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. O sea, se necesitan dos cuerpos para aplicar una fuerza. Ustedes utilizan su puño para dar un pequeño golpe a alguien, utilizan una fuerza y dependiendo la, eh, la magnitud del golpe, así va a ser la intensidad de la fuerza. Todas estas situaciones permiten relacionar la fuerza con la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Sin embargo, la fuerza no está en los objetos en sí, sino en la capacidad que tienen de estos de modificar el estado de reposo o de movimiento de otro cuerpo con el cual interactúan. Bien, vamos a ver los elementos de una fuerza. Primero, la dirección. La dirección dice que es la línea recta sobre la cual se aplica la fuerza horizontal, vertical, oblicua, etc. Entonces la dirección, como ustedes pueden ver aquí, el jugador está golpeando el balón en la dirección hacia arriba, ¿verdad? La magnitud es la intensidad de la fuerza. El sentido dice lugar hacia donde se aplica la fuerza, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, el norte, etc. Entonces la dirección va a ser horizontal y vertical, oblicua, etc. El sentido, para que no confundir en dirección y sentido, va a ser arriba, abajo, izquierda, norte, sur, etc. El punto de aplicación es el sitio del cuerpo sobre el cual se ejerce la fuerza. En este caso, la fuerza se ejerce en la parte inferior del balón, porque es la parte de abajo donde se golpea con el taco, con el zapato del futbolista. La magnitud es la intensidad, o sea, la cantidad de fuerza que yo aplico para golpear el balón. Bien, vamos a ver las unidades de fuerza. En el sistema internacional, SI, la fuerza se mide en newtons, se representa con una N. Se le da el nombre de newtons, ¿verdad? Por el físico conocido Isaac Newton. Un newton equivale a la fuerza necesaria para sostener un cuerpo de 102 gramos en la Tierra. Por esta razón, se dice que la fuerza de un newton equivale a una fuerza de 102 gramos fuerza, GF. Estas son las unidades de gramo fuerza GF. El newton se puede expresar en términos de las unidades fundamentales, en masa, ¿verdad?, longitud y tiempo. Por lo tanto, un newton va a equivaler a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Un newton también equivale a la medida de fuerza que se debe ejercer sobre 1 kilogramo de masa para producir una aceleración de 1 metro sobre segundos al cuadrado.
en la Tierra. En los países donde se utiliza el sistema británico de unidades, la fuerza se mide en libras fuerza, pero esto ya es para Inglaterra. En nuestros países, como aquí en América del Norte, como Estados Unidos, vamos a aplicar la unidad de Newton. En Inglaterra y en Europa, vamos a aplicar la unidad de libras-fuerza y constituye una magnitud fundamental de la cual se derivan otras. Una libra-fuerza equivale a la fuerza necesaria para producir en la Tierra una aceleración de un pie sobre segundo al cuadrado, con un cuerpo patrón, cuya masa equivale a 32.2 libras. Una libra-fuerza equivale a 4.45 newton. Esta es una unidad de medida. Libra-fuerza es un equivalente a 4.45 newton. Bien, vamos a ver los tipos de fuerzas que existen. Según la relación entre la fuerza y el objeto sobre el cual se ejerce, existen dos clases de fuerza. Una de acción a distancia y otra de contacto. Veamos la primera. Fuerza de acción a distancia. Este tipo de fuerza se produce entre objetos sin que exista contacto físico entre ellos. Esta fuerza se divide en cuatro tipos. La fuerza electromagnética, que es la fuerza de atracción entre cargas eléctricas de distinto signo, y la fuerza de repulsión entre cargas electromagnéticas del mismo signo. Las fuerzas que ejercen los imanes tienen su raíz en las cargas eléctricas. Bien, como bien sabemos, sabemos la energía, la electricidad es un buen conductor, excelente conductor. Entonces muchas veces usted sin tocar el tomacorriente o solo acercar su dedo va a sentir una pequeña descarga. Entonces esa fuerza se llama fuerza electromagnética. La misma fuerza que utilizan los imanes para atraer metales, ¿verdad? No los tocan, pero los pueden alejar o los pueden repeler. Por eso se llaman fuerzas electromagnéticas. Unas son de signo positivo, otras de signo negativo y sirven para atraer o repeler un objeto. La fuerza gravitatoria es la fuerza de atracción entre objetos que tienen masa, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna o entre la Tierra y una manzana. La magnitud de la fuerza gravitatoria es el peso. Bien, el peso nosotros lo vamos a conocer con el signo W, de la palabra en inglés weight, peso, el peso lo vamos a definir como la fuerza de atracción ejercida por la Tierra sobre un cuerpo. El peso de un objeto se define como el peso igual va a ser la multiplicación de la masa del objeto, o sea, cuánto pesa en kilogramos, en libras, multiplicado por la fuerza gravitatoria, en este caso es la fuerza de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente, donde m es la masa del objeto y g la aceleración de la gravedad. En la superficie de la Tierra la mayoría de los objetos se hallan a una distancia de separación cercana al radio terrestre. Ig igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente. Bien, entonces esta es la fuerza de la gravedad. La gravedad en la Tierra es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros estuviéramos en la Luna sería mucho menor o más alta, dependiendo en otro planeta, por ejemplo. Entonces cada planeta tiene su fuerza gravitatoria diferente. Por eso es que en el espacio podemos flotar, porque su fuerza de atracción gravitacional es bastante pequeña. La fuerza nuclear fuerte es la fuerza de atracción entre las partículas presentes en el núcleo atómico. Es la más intensa de todas, pero actúa solo a distancias pequeñísimas. Esta fuerza explica que los protones del núcleo atómico que tienen carga eléctrica del mismo signo se mantengan unidos. Bien, aquí estamos hablando de fuerza nuclear, que realmente no, para concepto de práctico no vamos a utilizarla. Es muy poco lo que se utiliza, solo para análisis, nada más, análisis físico. La fuerza nuclear débil, que es una fuerza que actúa en el núcleo atómico a distancias pequeñísimas y es muchísimo menos intensa que la interacción nuclear fuerte. Esta es la responsable de que algunas reacciones nucleares y la desintegración reactiva denominada desintegración beta, que sea muy utilizada en los campos de radiactividad y en ese tipo de zonas. Bien, vamos a ver las fuerzas de contacto. Surgen cuando hay contacto físico entre los objetos. Esta es la más común, las de contacto.
porque las fuerzas de contacto ya se involucran a dos cuerpos. Uno golpea al otro o uno toca al otro y ejerce una fuerza. No hay más. Entonces las fuerzas de contacto va a ser la normal. Esta es muy importante. Para efectos de cálculo la vamos a utilizar bastante. Entonces si ustedes se fijan, tenemos aquí en este lado una rampa con un bloque. La fuerza normal es la que actúa hacia arriba. La que actúa hacia arriba. Entonces la normal dice, es la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto que se apoya en ella, ya sea que el objeto está en reposo o deslizándose. En reposo significa que no se mueve, ¿verdad? Si está deslizando también va a haber fuerza normal. La fuerza normal es siempre perpendicular, se representa con una n. Vamos a utilizar una n para hablar de la fuerza normal. Para hablar de la fuerza normal, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito más grande. Aquí tenemos la fuerza normal, se representa con una n. Muy bien, tenemos ahora la fuerza de tensión. La tensión es la fuerza que transmite o ejerce por medio de una cuerda. Dice ahí. Se transmite o se ejerce por medio de una cuerda o cable. Cuando usted tensa un cable, o por ejemplo un cable de electricidad, un cable de teléfono, el mismo cable de televisión está tenso del poste al poste. Entonces ahí hay una fuerza que lo hace que se mantenga tenso. Eso se llama fuerza de tensión. Entonces es la fuerza que se transmite o se ejerce por medio de una cuerda o un cable. Cuando un cuerpo A tira de otro cuerpo B por medio de una cuerda. Este ejerce sobre el cuerpo B una fuerza llamada tensión. Por lo general se considera que las cuerdas o cables son ideales, es decir, inextensibles y de masa despreciable. En estos casos, la tensión es igual en todos sus puntos. Por ejemplo, yo quiero jalar con un cable, una mascota, por ejemplo, un perro. Entonces, existe una tensión. Yo jalo, yo aplico la fuerza, el perro hace una fuerza contraria y el cable se tensa. Entonces, la fuerza que se produce entre la mascota y yo se llama fuerza de tensión. Bien, la fricción o rozamiento es toda fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo debido al contacto entre el cuerpo y una superficie, o bien el contacto entre el cuerpo y un fluido. Un tipo de fuerza de fricción es la fricción cinética. La fricción cinética la vamos a conocer como una FK, de la K es por kinetic, en inglés, que significa cinética. ¿Qué ocurre cuando las superficies de dos cuerpos sólidos se deslizan sobre otra? La magnitud de la fuerza cinética se relaciona directamente con el tipo de superficies que interactúan y con la masa del cuerpo. En fluidos como en el aire y el agua se ejercen fuerzas de fricción viscosa. Bien, cuando estamos hablando de fricción cinética, estamos hablando lo que ocurre, por ejemplo, si aquí este plano, la superficie fuera rugosa, quiero decir si fuera de arena, de piedra, existe una fuerza de fricción, lo que impide que la caja se mueva, que es esta de acá, la F sub K. Entonces la fuerza que impide el movimiento se llama fuerza de fricción, va en sentido contrario y es negativa. Si yo tengo otra fuerza acá con la que jalo, es la que se opone a la fuerza de fricción. Tenemos aquí abajo el peso y arriba la fuerza normal, que es la que va hacia arriba. Muy bien. La fuerza elástica dice. Es una fuerza que ejercen los cuerpos con propiedades elásticas. Su magnitud depende de las características estructurales de los materiales elásticos y de la elongación del cuerpo. Desde la posición de equilibrio, por ejemplo, una garrocha ejerce una fuerza elástica cuando la garrocha se dobla, tiende a recuperar su fuerza y al hacerlo ejerce una fuerza sobre el atleta. Cuando está hablando de garrocha, está hablando de los atletas que utilizan un palo grande que es para saltar, ¿verdad? Entonces la elongación es la fuerza de un objeto que sea elástico. Por ejemplo, un hule, una banda, una venda, un resorte, tienen fuerza elástica.
porque después de que la soltamos vuelven a su posición. En este caso podemos ver un resorte, que es una fuerza ejercida y provoca una deformación o elongación. Bien, vamos a ver el concepto de fuerza neta. Sobre un cuerpo pueden actuar varias fuerzas externas producidas por el entorno. Se denomina fuerza resultante o fuerza neta a la suma vectorial de todas las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo o un sistema de cuerpos. Por ejemplo, yo quiero calcular la fuerza neta de algo, entonces eso va a ser la sumatoria de todas las fuerzas que ejercen sobre él, ya sean positivas o negativas. Si son negativas se restan, si son positivas se suman. En ocasiones las fuerzas se contrarrestan entre sí y da la impresión de que no están presentes. En estos casos se dice que las fuerzas se anulan entre sí. Cuando la fuerza neta es cero o nula, el objeto se encuentra en equilibrio. O sea que ni va ni para adelante ni para atrás, por así decirlo. Entonces se encuentra en equilibrio. Si la fuerza neta es distinta de cero, no existe equilibrio. Eso significa que alguien lo está jalando o él le está ejerciendo una fuerza sobre él. Para que un cuerpo inicialmente en reposo se ponga en movimiento, se requiere que las fuerzas no se anulen entre sí. Así es, entonces significa que debe estar en equilibrio o en cero. Si no está en equilibrio o en cero, la fuerza significa que algo lo está moviendo. Efectos de la fuerza en los cuerpos. Cuando se les aplica una fuerza, los cuerpos experimentan ciertos cambios. Vamos a ver qué tipo de cambios. La intensidad de la fuerza se aplica a un cuerpo determina el movimiento que se puede realizar. Si sobre un móvil se aplica una fuerza con la dirección y el mismo sentido del movimiento del objeto, la velocidad del cuerpo aumenta. Esto ocurre cuando un futbolista dirige el balón en movimiento y hace un paso a otro jugador delante de él. Si se ejerce una fuerza en sentido contrario a la dirección y al movimiento, su velocidad disminuye. Por ejemplo, yo voy corriendo y alguien me jala de la camisa de la nada, mi velocidad disminuye. Si se ejerce, así que para detener un objeto se desliza sobre una rampa es necesario empujarlo en sentido contrario al movimiento. Así es. O sea, estoy en una rampa y llevo un carrito, entonces yo no quiero que se vaya, que se deslice por la rampa, entonces necesito aplicar una fuerza contraria para evitar eso. Si se aplica una fuerza a un cuerpo en reposo, ésta comenzará a moverse. Por ejemplo, para cambiar de lugar de un mueble se debe empujar. Si yo quiero empujar una cama, quiero empujar un sillón, una mesa, necesito aplicar una fuerza para que se mueva, si no, no se va a mover. La deformación. El cambio de la forma de un cuerpo depende de tres aspectos. Los tres aspectos son la intensidad de la fuerza que se aplica, la superficie sobre la cual se aplica y las características del cuerpo. Según la manera en que se aplican las fuerzas en los cuerpos, hay tres tipos de deformaciones. Bien, vamos a verlas. La elongación. El cuerpo se alarga al aplicarle fuerzas que actúan en direcciones opuestas. Tal y como sucede al estirar las manos, la mezcla se preparan. Estirar manos con la mezcla se preparan melcochas. Melcocha es una especie de dulce, ¿verdad? Que lo estiramos, ¿verdad? Entonces eso se llama elongación, es estirar. Si la elongación dice, según el glosario, es la medida de alargamiento del resorte respecto a su equilibrio. ¿Qué tanto lo podemos alargar o estirar? Compresión. El cuerpo se reduce al aplicarle fuerzas que apuntan en la misma dirección. Por ejemplo, las paredes de una máquina trituradora de automóviles, en servidor y las presiona hasta aplastarlos. O cuando viene usted, pone una lata en el suelo y se para en ella con sus pies, entonces la está triturando, la está aplastando hasta que la comprime totalmente y eso le llamamos compresión, ¿verdad? Se reduce su tamaño y usted lo está aplastando o triturando. Torsión. El cuerpo, eh, el cuerpo se ejerce al aplicarle fuerzas de igual magnitud y en sentido contrario. Tal es el caso cuando se toma un paño mojado y se retuerce para exprimirlo. Ahí lo estamos torciendo. Uno va para torcer un trapeador, por ejemplo. Hacemos una fuerza a sentido inverso y otra fuerza al otro sentido. O sea, se aplican dos sentidos contrarios para poder torcerlo. Entonces se llama torsión, ¿verdad? De torcerlo. O sea, aplica fuerza
hace usted y aplica fuerza hacia afuera. Dos sentidos de aplicación de fuerza para poder torcerlo. Ruptura. La ruptura es si la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo supera su resistencia, este objeto se fragmenta o se rompe. Si usted aplica demasiado fuerza sobre un objeto, se va a romper o se va a fragmentar. Por ejemplo, si se comprime con fuerza una galleta, se va a romper, se pulveriza. Si se estira un pedazo de hilo, al cabo de unos segundos se rompe. Si se le aplican dos fuerzas en direcciones opuestas a un trozo de tiza, en dos partes se parte en dos pedazos, también la tiza. Muy bien, me van a hacer estas actividades de acuerdo a todo lo que hemos estado hablando y las van a copiar y me las va a responder en su cuaderno. La primera dice marque con un cheque las afirmaciones correctas. Me van a copiar esas afirmaciones y van a ponerle un cheque las que sean correctas. Esta la vamos a responder. Un maletín de 3 kilogramos de masa se empuja sobre una superficie rugosa con fuerza F. ¿Qué fuerzas actúan en esa situación? Se imagina que tiene un maletín, pesa 3 kilogramos y ustedes me van a decir qué fuerzas actúan en esa situación. Porque está sobre una superficie. Entonces vamos a tomar el ejemplo del plano, ¿verdad? Vamos a ver qué fuerzas son las que actúan sobre él. Pues movimos la fuerza normal, el peso, la fuerza de fricción y la fuerza aplicada sobre el mismo objeto. Entonces ustedes ahí me van a analizar. Y lo mismo decir, sobre una caja se aplica una fuerza F1 de 3 N hacia la derecha y una fuerza F2 de 2 N hacia la izquierda. ¿Cuál es el resultante que se aplica sobre esta caja? Cuando me están preguntando la fuerza resultante, significa la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza que resulta de aplicar 3 N a la derecha y una fuerza de menos 2 N hacia la izquierda? ¿Qué resulta de eso? Sencillo. Con respecto a la caja anterior, ¿cuál es el efecto de la fuerza que en este caso, ¿cuál debería ser el valor de la fuerza F2 para que el cuerpo se encuentre en equilibrio? Recordemos cómo es el equilibrio de la fuerza, ¿verdad? ¿Qué se necesita para que esté en equilibrio, ¿verdad? Que la sumatoria de la fuerza sea igual a 0. Muy bien, entonces me van a responder estas